A continuación, y siguiendo con la estructura propia del programa, se van a iniciar las presentaciones de los equipos académicos seleccionados para este congreso. Para ello, el primer bloque se inicia con dos presentaciones durante la mañana y luego del receso de almuerzo, a las 13:50, iniciamos las presentaciones del segundo bloque de la tarde. La dinámica consiste en presentaciones de 30 minutos, luego de 10 minutos de preguntas o reflexiones que buscamos que se puedan generar. Esta última parte, la parte de los 10 minutos de preguntas y reflexiones, es muy importante porque buscamos, a la luz de tiempos un poco más extendidos de lo que usualmente se usa en los congresos de presentaciones de 15 minutos, preguntas de 5 minutos, lo que buscamos es generar espacios de comentarios, consultas, complementariedad o favorecer un diálogo que sea reflexivo del público y los ponencistas para poder generar un aprendizaje mutuo desde ese punto de vista. ¿Ah? Así que el Congreso está pensado con esos tiempos justamente para poder promover la conversación, el diálogo, que son finalmente las cosas importantes que hacen que nos reunamos, aunque sea en modalidad virtual. Iniciaremos el bloque de presentaciones, por lo tanto, ahora este primer bloque de la mañana, con la presentación del trabajo Integración de IA en laboratorios de física, análisis crítico del impacto de la formación de ingenieros y la transformación de la relación pedagógica. Esto a cargo del profesor Felipe Moncada de la Universidad Católica de Temuco. Felipe, bienvenido. Puedes conectar tu presentación y podemos iniciar tu ponencia. Ahora sí, ¿se me ve bien? Ahora ¿Se me sí, se escucha? te ve y se te escucha bien, Felipe. No sé si quieres cargar la presentación. Sí. Dame un segundo. Sí, sí, claro, claro, no hay problema. Esto. A ver, ¿puedo compartir, cierto? Sí, claro, claro, claro. Ahí está. Perfecto, se ve perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve súper? Ya, bueno. Eh, ya, muchas gracias por la invitación, por la instancia. Y muy buenos días, colegas. Buenos días a todos. Eh, Primero, antes de comenzar a hablarles un poco acerca de este proyecto y de esta propuesta, eh, creo que es importante agradecer. Siempre he visto los agradecimientos al final, y creo que este trabajo desde un comienzo, eh, si bien podría llamarse iniciativa más personal, surge y crece y se desarrolla gracias al trabajo colectivo de mucha gente. Eh, por eso, yo no alcanzo a ver bien la presentación. Quisiera agradecer al equipo. Quisiera agradecer a la comunidad de aprendizaje en la que participo desde hace ya un buen tiempo. No están todos en la foto, pero sí quiero agradecerles a todos y a cada uno por permitirme desarrollar esta idea, por permitirme trabajar un poco en este proyecto y repensar la educación en los tiempos en los cuales estamos viviendo en este momento. Eh, Eso, muchas gracias de inicio. ¿Ya? Eh, el producto justamente bueno, se pueden dar cuenta que el nombre de la comunidad es interdisciplinaria. Es un equipo amplio, con muchas personas trabajando desde muchas disciplinas y perspectivas de la educación diferentes, y eso personalmente me ha permitido enfrentar justamente muchas cuestiones y muchas inquietudes eh, en el proceso de lo que implica hacer clase, ¿ya? Y una de las preguntas que más surge es, o que a mí más se me repite, es de qué hablamos, ¿cierto? Parafraseando un poco a Murakami, de qué hablamos cuando hablamos de transformar la educación. Eh,
cómo transformamos la educación. Y eso, pues, muchas veces de personas que, de asesores pedagógicos principalmente escuchamos, o en charlas escuchamos el término o el concepto de transformar la educación, de incluir tecnologías, de desarrollar. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de esto? O sea, por ejemplo, en los tiempos actuales estamos hablando y estamos enfrentando a la complejidad de lo que, la complejidad que nos presenta la inteligencia artificial, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo incluimos la inteligencia artificial para realmente transformar la educación y no solo como un instrumento de digitalización más? Eh, Siempre me conflictúa el hecho, por ejemplo, de pasar desde una diapositiva, ¿cierto? Un PPT a una pizarra, y enfrentar ambos como uno es el pasado y otro es el futuro, y al final del día yo hago física, entonces yo escribo una ecuación o la presento. No hay una transformación, o no percibo que hay una transformación real en el proceso educativo, sino solamente digitalizo algo y dejo de escribirlo, pero lo escribí en un código hace 2 semanas y ahí lo puedo presentar. ¿Eso es realmente transformar? Entonces, eh, incluyendo la inteligencia artificial en este proceso, ¿ya? Mi hipótesis, mi planteamiento inicial fue que podemos reconfigurar parte del proceso formativo, ¿cierto? Parte del proceso educativo de nuestros estudiantes, integrando la inteligencia artificial, y esto reconfigura en cierta forma, o debiese reconfigurar en cierta forma. Esto es súper importante. Incluso los aprendizajes creo que podemos cuestionárnoslo un poco, pero en definitiva, tiempos y roles que desempeñan cada uno de los agentes que actúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, docentes y estudiantes. Y como caso guía, como eso, llámese primer intento, eh, estamos estudiando, ¿cierto?, cómo cambian los informes y cómo se puede elaborar un sistema de retroalimentación automatizada para la elaboración de informes de laboratorio en cursos de física para ingenierías en general, pero aquí se ven afecto muchas otras líneas disciplinarias. Puede ser área de la salud, pueden ser ciencias naturales, ¿cierto? Geología, geografía, pero eso, ¿cómo tomamos justamente este sistema de retroalimentación y cómo podemos incluir la inteligencia artificial en el proceso formativo? Eh, el punto de utilizar justamente o de trabajar, ¿vale? Como eh, utilizando el contexto de la física, eso es lo que iba, es porque los cursos de física son cursos per se críticos. No creo que haya alguien acá que esté que mire su universidad desde adentro y no vea los cursos de física como cursos críticos por las razones que sea, por número por cantidad de reprobación, ¿cierto? El índice de reprobación puede ser muy alto. eh, Son cursos que junto con los de cálculo son cursos que tienen muy alta tasa de reprobación. Eh, y hay un tema particular en los cursos de física, a diferencia de los cursos de cálculo. Nosotros, en física, generamos información a través de experiencias de laboratorio, ¿cierto? Y estas experiencias de laboratorio, el estudiante debe reportarlas al docente. Eh, el objetivo es básicamente desarrollar en el estudiante la capacidad de reportar información de manera consistente, ¿cierto? A través de, hay una estructura, hay un formato de elaboración de informes, hay una serie de herramientas, ¿cierto?, que son las que va a utilizar durante toda su carrera para poder reportar información. Las ingenierías en general tienen que estar reportando información de manera constante, ¿cierto? Eh, y el problema que presenta esto, ¿ya? Es que sí, el objetivo de hacer informes de laboratorio es que el estudiante desarrolle la capacidad de reportar información. Yo debo estar, entonces, se entiende, ¿cierto?, que el docente tiene que estar retroalimentando el proceso de elaboración
del informe de laboratorio de manera constante. Pucha, no somos tantos, esa es la verdad. No es tanta la gente de física que trabaja ni en la Católica ni en muchas otras universidades, ¿ya? Eh, Suele ser el espacio más pequeño, ¿cierto? Hay excepciones, ¿se entiende? Pero no solemos ser muchos en general. Entonces, sí hay un problema justamente en lo oportuno que uno puede ser en el momento de retroalimentar. Eh, Quisiéramos ser más oportunos, quisiéramos no depender de otro tipo de herramientas, pero lamentablemente no nos queda mucho más espacio, ¿cierto? Uno al final del día solo es una persona. Eh, entonces, no solemos hacer retroalimentación tan periódicamente como nos gustaría para poder obtener resultados adecuados, ¿cierto? Al nivel en el cual la física suele trabajar, que no es un nivel complicado, ese es el punto también. Eh, Esto nos lleva justamente el cómo podemos hacer este proceso más eficaz y eficiente, ¿ya? Eh, entonces, pensémoslo así. La inteligencia artificial eh, puede cometer errores debido a puede tener muchas fuentes de errores. Fuentes de errores también de entrenamiento, fuentes de errores de tipo lingüístico, fuentes de errores contextuales, eh, multiplicidad de fuentes de errores. Entonces, dejarle al estudiante solo usar la inteligencia artificial y toma y mete esto en ChatGPT y a ver qué es lo que te dice, puede ser un poco irresponsable por parte del docente. Más todavía si es que el docente no se ha interiorizado en lo que implica utilizar este tipo de herramientas, ¿cierto? Eh, es importante que si yo voy a utilizar una herramienta o le propongo a mi estudiante utilizar una herramienta, yo al menos la conozca y pueda ir y volver, ¿cierto? Eh, entonces, pueden haber ciertos aspectos de la elaboración de un informe de laboratorio que puedan ser automatizables y además puedan ser eh, ¿cómo decirlo así?, supervisados por el docente. Dentro de este proceso de automatización, el docente debiese ser capaz de automatizar justamente esas partes, ya al momento de tener control cierto sobre esto. Y en particular, mi propuesta es automatizar la retroalimentación de aspectos meramente formales de la elaboración de un informe de laboratorio. Eh, Dejándole el espacio al docente, ¿cierto?, para poder retroalimentar aquello que sea conceptual, ¿ya? Permitiéndole al docente tener un informe más recabado, ¿cierto?, para poder sentarse con el estudiante a conversar de física y no a conversar de, en la introducción tiene que ir esto, mi niño, y no tiene que ir esto, otra cosa que me estás poniendo en el desarrollo del, estamos para eso al final del día, ¿cierto? De poder saltarnos justamente la parte formal para poder tener información directa del estudiante y cómo mi estudiante está reportando y por lo tanto entendiendo la información que ha obtenido de un proceso que puede ser complejo dentro de una asignatura de física, ¿ya? Eh, entonces ese espacio es el que justamente se abre a través de esto. Permitirle al estudiante ya no bucear e intentar escarbar en un mar de irregularidades gramaticales y lingüísticas para poder entender y extraer, ¿cierto?, aquello que mi estudiante ha entendido de todo lo que ha pasado hasta ese momento. Eh, la idea también es justamente poder evaluar, ¿vale?, y poder conocer cómo cambian los informes de laboratorio cuando esto ocurre, ¿cierto? Y cómo los procesos de retroalimentación también van cambiando en la medida de que podemos ir conociendo, ¿cierto?, cómo ha evolucionado el informe que mi estudiante ha comenzado a desarrollar, ¿cierto? Desde el crudo hasta haber pasado por distintos procesos, herramientas y etapas de retroalimentación. Y ya en una última instancia, analizar justamente
sostenibilidad, sobre todo pedagógica, ¿vale? Porque en términos operacionales ha demostrado ser bastante eficiente. Al menos eso es lo que la bibliografía ha planteado. Eh, pero sí en términos pedagógicos creo que puede ser muy interesante justamente el conocer cómo es el estudiante, ¿cierto? Detrás del informe y no solo por el cómo redacta, sino ya puedo mirar a través de esto, ¿cierto? Eh, entonces, para poder trabajar en esto, ¿cierto? Eh, He construido un sistema. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Ya? Este sistema es es un chatbot de tipo instruccional que consta de todo lo que están viendo ahí, ¿ya? O no sé dónde están viendo, acá, creo que por allá, ¿cierto? Todo lo que están viendo en ese lado de la pantalla. Eh, el modelo que estoy utilizando es un modelo de Anthropic Claude 3.5 de una demanda media de energía, media a media alta de energía. Eh, si es que alguno no está familiarizado con justamente las diferencias en los modelos de lenguaje, esto sería como estar pagando ChatGPT más o menos, en términos operativos, ¿ya? Eh, y esa es más o menos justamente el nivel de complejidad de la elaboración de la retroalimentación que recibe el estudiante. Ya bastante, yo diría que bastante sólido, sobre todo en una etapa inicial, ¿cierto? Pensando en cursos de física entre introductoria y de segundo año, cuando ya tienen que ver circuitos eléctricos, electricidad, electrostática, magnetismo, ¿cierto? Y sólido rígido, mecánica de fluidos, está bastante acorde justamente para esa complejidad de información. Eh, si bien al ser un chatbot de tipo instruccional, la instrucción es crucial, ¿cierto? Eh, es una instrucción bastante compleja, está construida en formato JSON, en JavaScript básicamente, y se constituye de estos cuatro módulos separados, ¿ok? Que van revisando justamente el informe que entrega el estudiante en una etapa inicial, que constan de un módulo, de una parte lingüística, de una parte estructural, una primera etapa de revisión de datos, pero fundamentalmente mirando el formato de las tablas, ¿ya? Y el uso de cifras significativas. Eso, no nos estamos metiendo en este momento con contenido. Eso se lo estamos dejando al docente. Y una parte pedagógica, ¿cierto? Y una estructura pedagógica que es aquella que le va a decir a mi estudiante el cómo mejorar en base justamente a la información entregada por los módulos anteriores, ¿ya? Eh, Dicha arquitectura instruccional consta de 7 partes básicamente fundamentadas en aquello que sea esencial para poder retroalimentar un informe de laboratorio, ¿ya? Eh, no sé si vale mucho la pena que me meta en, en esa parte, pero creo que es fundamental justamente esto, ya que parte del proceso, ¿cierto?, de elaboración de un informe de laboratorio para yo poder retroalimentarlo, implica justamente forma y fondo. Y en este caso, mi propuesta es que la inteligencia artificial retroalimente exclusivamente la forma en la cual se presenta la información y por lo tanto el docente sea quien luego, ¿cierto?, se haga cargo del fondo, permitiendo discusiones mucho más enriquecedoras tanto para el docente como para el estudiante. Eh, lo que están viendo, siempre me confundo, creo que es para allá, ¿cierto? Para allá. Lo que están viendo ustedes en la diapositiva es cómo debiese ser el flujo de información, cómo el estudiante, ¿cierto?, debiese trabajar en esto o utilizando esto, ¿vale? Que sigue siendo muy voluntario, ¿ok? No quiero que suene que mis estudiantes están obligados a utilizarlo, es una muy buena sugerencia, pero eh, todo el mundo es libre de utilizarlo, ¿vale? Eso es un modelo creado por mí.
lo he desarmado y armado nuevamente. Eh, lo conozco bastante bien, lo conozco bastante bien. Entonces, en nuestro caso, ¿cierto? Nuestro estudiante, bueno, tenemos un estudiante que después de una experiencia de laboratorio, elabora un informe y en la soledad de su casa, ¿cierto? Un sábado a las 3 de la mañana, es un caso particular. Tuve un estudiante que justamente me comentó eso, lo que le sirvió mucho porque este chico trabajaba. Eh, Casos así hay por montones, ¿cierto? Y este tipo me decía que no podía hacerlo otro día que no fuese el sábado, el domingo, y claro, estaba haciéndolo el sábado, un informe a las 3 de la mañana, ¿cierto? Y a quién le iba a preguntar si sabía que yo no iba a contestar a esa hora, ¿cierto? Entonces tenía esto ahí, elabora el informe, ¿cierto? Se lo entrega a la inteligencia artificial y esta inteligencia artificial modulada y supervisada le entrega al estudiante una retroalimentación. Si mal no estoy, son 10 a 12 puntos críticos que el estudiante tiene que considerar para poder mejorar dicho informe. Esto, a efectos instruccionales, es una rúbrica, pero se entiende que en términos pedagógicos no es una rúbrica porque no está calificando, sino más bien es una escala de apreciación, ¿cierto? Pero a efectos de programación se comporta como una rúbrica. Eh, Está todo explicitado dentro del modelo y no permite ningún otro tipo de conversación. El estudiante entrega el informe, recibe dicha información de vuelta, ¿cierto? Para indicarle con ejemplos dentro de su propio informe cómo debe mejorar esas partes para que su calificación vaya mejorando, ¿cierto? La idea es esa al final, o eso es lo que percibe el estudiante, ¿cierto? Que le vaya mejor al final del proceso. Y dicho informe vuelve al estudiante. Y así puede ir iterando, ¿cierto? En lo que es forma hasta que llegue el día lunes, ¿cierto? Porque recordemos que este estudiante estaba trabajando el sábado a las 3 de la mañana, ¿ya? De que llegue el día lunes y toca la puerta de mi oficina. Profesor, tengo una pregunta, podemos revisar mi informe y me llega algo con lo que yo pueda trabajar, con lo que podamos discutir, ¿cierto? Para estudiar el fondo real de aquello que me está presentando. Eh, Creo que suena bastante lógico el flujo, ¿cierto? No es, o no debiese ser algo tan complejo, por decirlo de alguna forma, de cubrir. Es básicamente lo que uno esperaría que el estudiante haga, ¿cierto? Pero es como si yo lo estuviese haciendo con él, dado que es un modelo de alta complejidad y con una orientación hacia la ética profunda está retroalimentando de la forma en que yo se lo indico al estudiante. Eh, entonces, ¿cierto? El estudiante básicamente llega, ¿cierto? Produce este primer borrador, ¿cierto? Mientras lo está elaborando, está recibiendo retroalimentación instantánea y automatizada acerca de cómo está yendo su trabajo, incorpora dichas mejoras, ¿cierto? De manera iterativa en su informe y luego lo entrega, ¿cierto? Para poder discutir y recibir una última instancia de retroalimentación si es que esto fuese necesario, ¿cierto? Para eh, poder justamente llevar el tema más profundo a discusión, ¿cierto? Y tener una versión ya terminada y finalizada de los informes, de aquello que se está estudiando. Insisto, esto permite al docente tener discusiones mucho más profundas y mucho más, llámese, disciplinares respecto a las actividades que esté desarrollando y no solamente en el cómo escribe el estudiante. Eh, Básicamente de esta forma, ¿cierto? Se desarrolla un borrador, este se entrega, se revisa. Eh, dicha, dicha revisión ya, se desarrolla primero en una etapa inicial por la inteligencia artificial y luego pasa dicha retroalimentación a las manos del profesor
para poder justamente conversar acerca de, en este caso, ¿cierto? O en mi caso particular, acerca de la física y no acerca de, así hay que citar mi niño, ¿ya? Eh, Me imagino que ha quedado claro en este punto. Aquí hay un par de cosas que quisiera compartir también con ustedes. Eh, a todo en todo este proceso y a lo largo de todo este proceso he ido analizando justamente la, las respuestas que tienen mis estudiantes ya mediante una encuesta de satisfacción. Eh, y esto está en etapa preliminar, todo lo que estamos conversando en este momento. Si bien hay mucho implementado y hay avanzado en aspecto técnico bastante, por parte tanto mía como de la comunidad en general, eh, hay varias cosas que podemos aclarar, ¿cierto? Eh, una de ellas es que la satisfacción es muy alta. Los estudiantes están muy conformes en términos generales, ¿cierto? Muy conformes con la retroalimentación recibida y con la forma en la que ésta se está desarrollando. Eh, los comentarios, estoy dando eso porque, insisto, está todo en etapa preliminar. Los comentarios hablan acerca de justamente un buen diseño pedagógico, un buen diseño instruccional. ¿Ya? De justamente permitirle al estudiante trabajar, retroalimentar forma y luego llegar con algo, a conversar con el profesor, no acerca de cómo escribe, sino de eso, lo que hemos dicho, ¿cierto? De física. Eh, Además, esto nos ha permitido, ¿cierto?, estudiar cómo eh, bueno, aspectos asociados a la satisfacción, ¿cierto? Alta, ¿vale? La intención de uso futuro, los indicadores también son altos en términos de la encuesta, les gustó y les gustaría seguirlo usando. La calidad percibida y pertinencia de la retroalimentación también es eh, bastante alta, si bien dependiendo de el avance del estudiante en el desarrollo del informe, puede ser mejor o peor, ¿cierto? Percibida dicha retroalimentación, eh, en términos generales sí es muy amplio. Ya se entiende de que puede haber un efecto también apersonal al momento en que haya una herramienta o un instrumento que esté entregando dicha retroalimentación y el estudiante perciba de que más que retroalimentación es una crítica, ¿cierto? Porque no entregó un informe tan bien escrito como él pensaba que lo estaba. Que a uno le pasa, ¿ya? Pero como uno personalmente lo corrige, ¿cierto? Y uno lo puede decir, ¿sabéis qué? Es que eso, lo estamos viendo, lo estamos conversando, ¿ya? Eh, También acerca de la confiabilidad de la retroalimentación que recibe el estudiante y esta también se percibe por parte del estudiantado como alta. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué, eh, cómo interpretamos estos primeros resultados? Inicialmente, nadie va a decir que la inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, Va a reemplazar al docente, pero sí redistribuye el tiempo del docente, delegándole a una herramienta automatizada tareas que puede desarrollarlas alguien que no sea de la propia área. Es como si yo tuviese, y que lo tenemos, ¿ah? Un asistente de escritura para los estudiantes de nuestra universidad y que todos fuesen a consultarle a esta persona. Eh, y después fuesen a preguntarme a mí, ¿cierto?, acerca de cómo están trabajando en física. Eh, Hay menos correcciones formales, lo cual implica que justamente hay también mayor liberación de tiempo del docente, que le permite desarrollar eso, lo que quiera, ¿vale? Eh, Muchas veces uno habla acerca de, por ejemplo, eso, que el mayor tiempo del docente. En promedio, si uno está dejando más o menos 20 minutos por informe de laboratorio, puede implicar un despeje de horas mensuales de hasta 90 horas continuas. Es mucho, mucho tiempo el que uno se libera. Eh, y yo siempre he dicho que una persona adulta responsable necesita tiempo, ¿cierto? Creo que parte de lo que es adulto es tener tiempo para lavar ropa y lavar losa, básicamente. Eh, También
también, ¿cierto? Eh, y esto yo creo que es uno de los aspectos claves, ¿cierto? Justamente le delega al docente una tarea que antes no estaba tan presente como hubiese querido, que es exclusivamente trabajar el pensamiento crítico y la comprensión profunda de conceptos que describen el mundo natural en el que él se está moviendo, tanto en contexto profesional como en contexto coloquial, ¿cierto? En particular, la física no habla solamente de ingeniería, sino que habla de cómo el mundo es y cómo se comporta la naturaleza en torno a nosotros. Eh, Eso, por una parte. Eh, Mira, aquí está, perdón, me salté, no había puesto la diapositiva. Eh, Esto también es, bueno, eso, ¿cierto? Nos deja este espacio, nos ha permitido tener este espacio para poder conversar con nuestros estudiantes ya acerca de fenómenos que pueden ser mucho más complejos, ¿ya? Eh, También dentro de las cosas que los estudiantes han percibido, ¿cierto? Eh, Hay un aspecto muy particular que es justamente un refinamiento más técnico que va asociado a el cómo el modelo de inteligencia artificial percibe la información que está recibiendo para poder retroalimentar formalmente, ¿cierto? Que básicamente en el caso de matemáticas, ¿cierto? Y física, por lo tanto, va en el cómo se lee y se interpretan las ecuaciones matemáticas que se pueden presentar en lo que sea, por ejemplo, el estado del arte o la introducción o el marco conceptual. Al final, eso es lo que, el contenido bruto que debe entrar, ¿cierto?, al inicio de una experiencia de laboratorio para poder vincularlo luego con los resultados, ¿cierto? Que ese es un aspecto bastante, en este momento, complejo de trabajar y de revisar también con la inteligencia artificial. No es tan buena leyendo matemáticas como uno quisiera creer, ¿ya? Es buena programando, pero no es tan buena leyendo matemática simbólica. Lo cual puede ser problemático, ¿cierto? En cursos donde se utiliza la matemática más simbólica también. Disculpe. Eh, bueno, y eso es lo que estábamos conversando recién, ¿cierto? Que tenemos una... eh, y de hecho, eso es lo curioso también. Eh, la satisfacción es uno de los indicadores más altos que tenemos. No es solamente que sea muy alta, sino que es particularmente alta en este tipo de estructura, ¿ya? Sobre todo en este tipo de estructura. Eh, lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Eh, Creo que una de las cosas, puedo hablar como usuario en este momento, una, una de las cosas más importantes que he percibido justamente en el uso de esta herramienta y que percibí en particular en el semestre pasado, fue en cursos de complejidad alta y de una alta tasa de reprobación, como por ejemplo electricidad y magnetismo. Si hay alguien del área de la ingeniería sabe, o de ciencia, ¿cierto? Sabe que los cursos vinculados a electromagnetismo son cursos de una complejidad alta. No por nada la teoría electromagnética es la única teoría que es cuántica y relativista en este momento de manera simultánea y consistente. Eh, y funciona como magia. O sea, estamos teniendo un congreso virtual en este momento, ¿cierto? Yo en mi oficina y ustedes en donde estén geográficamente y estamos conversando sobre esto de manera simultánea gracias a este conocimiento, ¿cierto? Es una teoría muy aplicada y muy abstracta. En términos matemáticos, conceptuales, es muy profundo. Eh, y en este curso, en estos cursos en particular, permite justamente despejar de una forma increíble la niebla que se suele situar frente al reporte de información en actividades que son complejas, que son así de complejas en el contexto en donde uno mide cosas que nadie más puede ver, ¿cierto?
en el contexto en donde, no sé, por ejemplo, hay actividades en donde uno puede hacer levitar cosas. Estamos hablando de ese nivel de complejidad, de comprensión de fenómenos naturales, y aquí la inteligencia artificial en realidad ha jugado un papel crucial, justamente despejando esta nube, esta niebla que se puede formar sobre la elaboración de los informes. ¿Es esto sostenible realmente? Eh, que es una de las preguntas, ¿cierto?, que uno tiende a, o quiere hacerse, es decir, ¿qué tanto se puede mantener esto en el tiempo? ¿Qué tan útil es? Y realmente es un beneficio o no, ¿cierto? Tanto para el proceso pedagógico como para el aspecto operacional, ¿cierto?, vinculado al uso de herramientas digitales. En términos pedagógicos, como ya hemos conversado, y esto se ha vislumbrado muy en lo reciente, ¿cierto? Permite que el estudiante tenga una mayor retroalimentación y más veces, ¿cierto? Si bien no directamente del docente, pero sí todo supervisado por él, lo cual es, insisto, la, en términos operativos, la bibliografía dice que el estudiante percibe que la retroalimentación que reciba va a ser mejor en la medida de que ésta, en primera instancia, sea suficiente. Mientras más retroalimentación recibe el estudiante en primera instancia, ¿cierto? Mejor la va a percibir. Esto es el primer indicador, ¿cierto? Justamente cuando uno está revisando este tipo de aspectos, ¿verdad? Como qué es lo que gana el estudiante con esto, está recibiendo retroalimentación a la hora que él quiera, en el momento del día en que él le dé la gana. Alguien le va a decir cómo mejorar su informe, que va a tener que ser revisado y calificado al final de un proceso, ¿cierto? Eh, en términos operacionales, para el docente, ¿cierto? Implica una liberación eh, amplia de tiempo, centrándose en aspectos meramente formales, o sea, perdón, en aspectos meramente conceptuales y no formales, ¿cierto? Eso es lo que estábamos diciendo todo este rato, perdón. Eh, y que justamente le permite al docente tener una ventana de tiempo para las actividades que él estime pertinentes, ya sea para el desarrollo de sus actividades como para su vida personal. Insisto, somos personas también, necesitamos tiempo para vivir en un espacio limpio, tener un platito de comida sobre la mesa, ¿cierto? Eh, y claro, en aspectos ambientales, ¿cierto? Hay también bibliografía acerca de esto, de cómo el uso de inteligencia artificial ha disminuido la... De hecho, fue desarrollado por el MIT este estudio en mayo del 2022, si mal no estoy, que justamente reduce la cantidad de material utilizado, se reduce la cantidad de material utilizado, ¿cierto?, en la corrección de documentos de manera iterativa, al momento de solo desarrollarse y estarlos presentando constantemente, ¿cierto? Eh, Eso en términos muy generales también. Eso también en términos muy generales. Eh, y además, eh, hay ciertos aspectos que uno debe considerar, ¿cierto?, en el uso de inteligencia artificial que lamentablemente no he podido estar presente en las charlas, ¿cierto? Pero es una de las cosas que seguramente habrá sonado, ¿cierto? Que la inteligencia artificial por sí sola no es una herramienta inocua. Hay riesgos asociados a su uso, ¿cierto? Eh, por ejemplo, uno de los riesgos más importantes, acá el profesor Ricardo García, ¿cierto?, sabe muy bien acerca de esto, son los sesgos que los modelos, ¿cierto?, pueden mantener solo por su construcción y la forma en la que estos son entrenados. Es por esto que, como les contaba al inicio, el modelo instruccional utilizado para modelar y modular el comportamiento de la inteligencia artificial es tan complejo, ya es extremadamente complejo, porque de alguna forma tengo que solo centrar dicho modelo, ¿cierto?, en aspectos formales y que no toque lo que es contenido, porque es ahí justamente donde existen estos sesgos, ¿ya? Eh, Percibidos, como digo, en cursos que pueden ser un poco más complejos, como el caso que comentaba recién, ¿cierto?, de electromagnetismo, ¿ya? Que es de complejidad muy alta, ¿ya?
También hay otros aspectos, ¿cierto? Como por ejemplo la dependencia en el uso de dichos modelos, ¿ya? Eh, que la idea finalmente es que el estudiante aprenda, ¿cierto?, a presentar información de manera adecuada y existe un riesgo importante de que el estudiante no aprenda, sino que solo use una herramienta. Eh, Eso ya es, yo siempre he creído que la inteligencia artificial es una herramienta, pero no porque sea una buena herramienta, ¿cierto? Debe dejar de funcionar supervisadamente. Está muy directamente ligada al docente, entonces el riesgo es del estudiante, ¿cierto? Pero la responsabilidad es completamente del docente, en este sentido, ¿cierto? Y me imagino que estamos todos de acuerdo en ello. También hay riesgos acerca de el cómo el estudiante percibe que se le retroalimenta en términos de, como indica, ¿cierto?, en transparencia. ¿Qué es lo que, eh, por qué el estudiante recibe lo que está recibiendo? Es importante en la retroalimentación, ¿cierto?, el saber qué cosa es cada cosa que se le indica. No solamente decir esto está bien escrito. ¿Cómo sería que esté bien escrito entonces? ¿Qué tiene que mejorar para que algo esté bien escrito? ¿Qué tiene que ocurrir, cierto, para que un gráfico esté bien presentado y que digamos que está correcto en un reporte de información, cierto, en un informe de laboratorio y no solamente arréglalo, ¿ya? Eh, para esto, sí, el modelo es muy complejo, pero explica justamente por qué, y esa es la idea también, del por qué retroalimenta lo que retroalimenta cuando lo está haciendo. ¿Ya? Eh, y también, ¿cierto? Eh, este es otro aspecto, ¿ya? Que justamente le permite, al momento de estar implementado en la plataforma en la que lo está, le permite al estudiante eh, recibir retroalimentación de calidad en cualquier parte. Cada universidad tiene su propio contexto, ¿cierto? Cada universidad vive en un espacio. En particular, nosotros, al estar en la región de la Araucanía, una región con una ruralidad altísima, en una universidad con un gran número de estudiantes de comunas aledañas a Temuco, ¿cierto? De la Universidad Católica de Temuco, hay muchos estudiantes que son de afuera. Esto es genera un contexto muy difícil de acceso justamente a este tipo de instancias. Estudiantes que tienen que si quieren que yo les revise el informe un día viernes, por ejemplo, y mi espacio disponible es, como lo que pasaba antes, ¿cierto? Y mi espacio disponible a las 9, esta persona tiene que subirse a un bus, ¿cierto? En Cholchola a las 7 de la mañana para poder llegar acá después a las 9, a que yo le mire el informe y le diga, ¿sabéis qué? Esto está mal escrito, esto está mal escrito, esto está mal escrito, nos vemos después. Y fueron 20 minutos. Tiene que bancarse 3 horas de viaje, ¿cierto? En distintas locomociones, en un contexto, insisto, muy rural. Eh, Entiendo de que no es el contexto de todas las universidades de Chile, pero sí justamente es el contexto en el cual este proyecto está desarrollándose. Y ese es uno de los aspectos que además nuestros estudiantes perciben como justamente el principal indicador de calidad. El hecho de que no tengo que estar justamente presencialmente en la universidad para poder recibir esta retroalimentación. El docente no tiene que estar conmigo para yo escribir bien, pero sí tiene que estar para yo conversar bien, delegando este espacio, ¿cierto? Y cambiando justamente el rol del docente como un agente meramente de escritura y evaluación de escrito, ¿cierto? A un experto disciplinar, que entiendo que eso para eso nos contratan al final del día, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, cómo se entiende, ¿cierto? ¿Cómo el estudiante percibe este flujo de información? Entonces, en una etapa inicial, ¿cierto? Alguien puede sentarse a escribir, ¿cierto? Junta los datos, no sé, estamos estudiando movimiento, por ejemplo, y tenemos movimientos con velocidad constante y con velocidad variable, ¿cierto? Y tengo que presentar los gráficos y calcular la aceleración del segundo movimiento, por ejemplo, ¿ya? Para ponerlo en un contexto. Entonces, inicialmente, cuando yo voy a reportar, ¿cierto? Y tengo que hacer estos gráficos, yo tengo que indicar qué es lo que están haciendo, pero el estudiante hace gráfico y le pone en un eje una variable y en el otro eje la otra y se acabó, ¿cierto?
Y a veces ni les pone las variables, sino que uno tiene que entender de que el gráfico está puesto de esta forma. Eh, y así uno recibía los informes, ¿cierto? Entonces, cuando interviene la inteligencia artificial, ¿cierto? Empieza este proceso que estamos conversando en el que sugiere directamente unidades, le dice al estudiante cómo se referenciar una ecuación, ¿cierto? Para poder utilizarla más adelante, le dice al estudiante cómo debe etiquetar un gráfico, ¿cierto? Para poder utilizarlo adecuadamente y referenciarlo posteriormente en sus conclusiones. Eh, Le dice cómo mejorar, ¿cierto? Su redacción para darle una cohesión a la estructura del texto eh, mucho más consistente que lo que podía tener. Y luego de eso, es cuando llega justamente bueno, tiene un informe mucho más acabado, ¿cierto? Y, disculpen, y el estudiante, ¿cierto? Ya tiene un informe mucho mejor escrito, mucho más acabado, más presentable y puede ir al docente y decirle, tengo dudas con la interpretación del gráfico y no yo a ver si entiendo qué gráfico es. Hay una diferencia importante en el proceso también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede escalar esto? ¿Cómo puede extenderse esto? ¿Cierto? Primero, la integración en otras asignaturas. Acá, si bien estoy hablando específicamente de asignaturas de ciencia, tecnología, eh, matemáticas, ¿cierto? Ingeniería, no hace falta. Esto puede funcionar de manera muy consistente, muy adecuada en asignaturas de el área de ciencias sociales, como por ejemplo en filosofía o en psicología, ¿cierto? Soy muy ajeno a estas cosas, ya soy físico teórico, entonces estas son conversaciones, insisto, que nacen de la comunidad. Muchas gracias nuevamente. Eh, Además, ¿cierto? El hecho de que sea sencilla de implementar, sencilla, entre comillas, de implementar lo complejo de este modelo instruccional, tiene una razón, ¿cierto? Pero permite justamente poder tener un centro ético muy, muy, muy sólido para retroalimentar al estudiante, dado lo complejo, ¿cierto?, del proceso y además el limitar justamente la retroalimentación hacia aspectos que no sean meramente formales. Y por última instancia, y esto ya yo creo que puede ser más soñar, podríamos decirlo así, que eh, se integre con nuestras plataformas, ¿cierto?, que utilizan el estudiante, que nuestros sistemas de administración o gestión del aprendizaje, ¿ya? Para eh, que sea parte del set de herramientas eh, que él tenga o que nuestro estudiante disponga. Eh, ¿Y qué cosa hemos aprendido? Eh, que la, cuando ya hay una claridad comunicativa, ¿cierto?, en la presentación de los resultados que nuestros estudiantes obtienen, eh, esto, en términos de retroalimentación, ¿cierto?, eh, le hace que el estudiante perciba que dicha retroalimentación es pertinente al momento de justamente centrarse en un único aspecto y no en todo el reporte como tal. Eh, además, Además, ¿cierto?, de automatizar justamente el aspecto formal, permite al docente centrarse en lo conceptual con una claridad mucho mayor de la que podía tener anteriormente. Eh, y estas encuestas de las que yo le estaba hablando varias diapositivas atrás, permiten que podamos percibir en este momento, en esta etapa de la implementación del proyecto, eh, podamos percibir, ¿cierto?, qué es lo que el estudiante requiere para que dicha retroalimentación sea realmente pertinente para él. Eh,
Eso. De aquí en más, lo que nos está quedando por trabajar, ¿cierto? Es primero, consolidar, ¿cierto?, los instrumentos y análisis de aprendizaje, tener revisión, que esa es justamente la etapa en la que estamos trabajando en este momento, eh, de cómo funciona el chatbot dentro. No, no solamente el flujo de conversación, sino dentro de esta estructura. Eh, Estamos también, que eso es parte de mi trabajo, ¿cierto? O es parte de mi intención de trabajo, diseñar justamente chatbots que permitan conocer y generar información para poder entrenar modelos en posterior, ¿ya? Y no solamente utilizar una plataforma y utilizar una estructura compleja instruccional, sino además utilizar un modelo creado para esto. Eh, y sobre todo, que eso yo creo que es el aspecto más importante para mí, el que esto se haga con más docentes, ampliando justamente el alcance de esta herramienta para eh, permitirle a todo el mundo, básicamente, poder trabajar con estas cosas, poder llevar herramientas nuevas que han demostrado o han estado demostrando hasta este momento, ¿cierto? Han estado mostrando que pareciera que no está tan fuera de lugar utilizar la inteligencia artificial de manera tutelada y supervisada dentro de la sala de clases, pero que dicha supervisión realmente requiere un aspecto y conocimiento técnico importante. Eh, eso, eso quería compartir con ustedes. Eh, si es que quisiéramos conversar, ¿cierto? Si que quisieran compartir su experiencia, quisiera dejar sobre la mesa este planteamiento inicial, sobre todo inicial, de que transformar la educación no solamente digitalizar, que hacer un PowerPoint no es transformar la educación, sino que la transformación requiere de cambios en los roles, en los agentes, en los tiempos, para poder tener los resultados que realmente deseamos y queremos de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Agradecemos al profesor Felipe Moncada por la presentación del día de hoy, por el trabajo que vienen realizando y por los hallazgos que ya puedes ir mostrando a partir de la implementación progresiva del uso de chatbot en la formación inicial en ingeniería. Así es que, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario. Estamos eh, muy bien con los tiempos, muy justos, pero de todas maneras podría haber algún espacio para alguna de las preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna inquietud que quiera manifestar. Al parecer no tenemos preguntas. Ha sido suficientemente claro, Felipe, con la presentación. Eh, Gracias. yo imagino que luego cuando logremos compilar cada una de las presentaciones, ¿no es cierto? Y se las podamos enviar a los participantes, también puedan generarse espacios de conversación y de vinculación posterior. Esto es bien importante porque sus presentaciones y sin duda sus resúmenes extendidos van a ser socializados desde la Facultad de Ingeniería para poder compartirla con los participantes y generar espacios posteriores de diálogo que no necesariamente se tienen que dar en este momento. Así que Felipe, muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar con el programa para no retrasar las presentaciones que continúan y seguir, digamos, avanzando en esta jornada de la mañana. Muchas gracias, Felipe.